Buenas noches. Se aprecia mi pantalla, ¿verdad? Acabo de compartir. ¿Se aprecia? A ver, confírmeme, por favor. ¿Alguien, por favor? Sí se ve, me dijo, ¿no? ¿O no? A ver. Hay que leer. Está bien. Genial, genial, genial. Gracias, mi estimado. Ya, ok. Vamos a hacer, miren, acá ustedes están mirando, ¿no? Se podría decir un par de pórticos, ¿no? Estos pórticos muy bien pueden ser, en este caso, para losas deportivas, muy bien pueden ser para almacenes, y así, ¿no? Lo podemos utilizar en cualquier área en la cual se desee aplicar, ¿no? Esta metodología, este tipo de sistema, ¿no? La pregunta acá, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto de luz tiene ese pórtico? Para este caso, si vemos, ¿no? Este es un primer caso, ya vamos a hacer dos casos. Este es un primer caso en la cual tiene una luz de 11 metros y medio aproximadamente, ¿ya? 11,4, 11 metros y medio aproximadamente. Y acá tenemos una segunda opción. Es casi lo mismo, ¿no? En este caso tiene casi 12 metros de luz, pero si nos damos cuenta, se puede decir, la estructura propia de la armadura es casi similar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, mis estimados? Es esa parte en el centro lo que lleva, ¿no? Un pequeño sostén, por así decirle. Es muy importante, ya desde ya les voy diciendo que cuando tenemos este tipo de estructuras, generalmente trabajan estos nodos, ¿no? Distribuye directamente estos nodos, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. En cambio, la otra estructura vemos, ¿no? Una estructura muy simple. Entonces vamos a analizar esas dos estructuras, ¿ya? Ingeniero, la pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿cuándo aplicamos esto? ¿Cuándo aplicamos el otro, ¿no? Esa es la pregunta de entrada, ¿no? Personalmente yo les diría, podemos aplicar, ya sea arquitectónicamente, como lo miremos nosotros, como profesionales, o también, ¿no? Por preferencia de quién, del dueño, ¿no? El que está mandando a hacer, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque lo podemos aplicar los dos, no hay problema. O sea, van a trabajar genial los dos. Pero por eso vamos a realizar el análisis el día de hoy, ¿no? Vamos a realizar el análisis en qué parte vamos a reforzar más, en qué parte vamos a tener un poquito más de cuidado para que así trabaje bien la estructura, ¿no? Como les digo, ¿no? El ingeniero está para dar solución, ¿no? Podemos tomar cualquier tipo de armadura, cualquier sistema, lo importante es analizarlo, ¿no? Y ver cuáles son los puntos críticos, ¿no? Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar ya con la opción número uno, ¿ya? Es la que están mirando, es la que tiene su pancita, ¿no? Tiene una panza en el medio, ¿ya? Desde ya les voy diciendo, como les menciono, ¿no? El punto crítico acá es en esta parte, ¿ya? Es en esta zona, ¿ya? Es en esta zona, ¿ya? El punto crítico es justo en esta zona. Ahí es donde se va a generar mayor compresión y mayor tracción, ¿ya? Este es el punto crítico. En otras palabras, en este punto es lo que personalmente debo supervisar, ¿no? De que se haga una buena unión, ¿ya? A ver, vamos a aceptar a los que están llegando. Ya, como les menciono, ¿no? Este es de una losa deportiva, en este caso tenemos dos losas deportivas, ¿ya? Dos losas deportivas y separadas por una columna, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar básicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que se tiene que analizar. Primeramente, siempre los datos de entrada, ¿no? Datos iniciales, ¿ya? La armadura, como hemos visto, es tipo Pratt. El proyecto es de una plataforma, ¿no? Para este caso la plataforma es se podría decir, para losas deportivas. La inclinación, ¿no? Es muy importante saber la inclinación de la estructura, ¿no? Que hemos realizado nuestro diseño, nuestro bosquejo, ¿no? Cómo es que queremos, ¿no? El material es otro tema muy importante, para este caso va a ser acero, y la cobertura, ¿no? Si bien es cierto, es importante mencionar que existen diferentes tipos de coberturas, ¿no? Y si nos vamos a calaminas, existen diferentes tipos de calaminas, ¿no? Con respecto a espesores, ¿no? Así es muy importante señalar, ¿no? qué tipo voy a utilizar, ¿ya?
El peso de la cobertura, ingeniero, ¿de dónde lo saco el peso de la cobertura? De sus especificaciones técnicas de la calamina, ¿no? Fácil, ¿no? Si es que voy a utilizar calamina, obviamente tengo que pedir su especificación técnica, ¿no? Y ya, pues ahí puedo sacar su peso, ¿no? El F'Y, sabemos cuánto es. La luz obviamente, ¿no? La luz libre, ¿no? Entre de cara de columna a cara de columna, ¿no? Ahora, la distancia entre armaduras es muy importante. Esta distancia entre armaduras es 5.4. ¿A qué se refiere, ingeniero? Vamos a explicar acá, ¿ya? Distancia entre columnas básicamente nos referimos, a ver, esto de acá, a ver, vamos a hacer, ya. Esto de acá va a ser a ver, ya, vamos a suponer que esto de acá, a ver, ya, vamos a suponer que esto es mi área, ¿ya? A techar. Entonces, mis armaduras, obviamente, ¿no? Siempre van a ir en la luz libre más chica, ¿no? En este caso van a ir de esta forma mis armaduras, ¿no? ¿Ya? Mis armaduras van a estar sentadas ahí, ¿ya, mis estimados? Ahí siempre, esto es por lógica, no por criterio. ¿Por qué? Porque así me permite ahorrar material. ¿Por qué digo esto? Porque a menor luz libre, eh, la sección de los tramitos van a ser menores. Y cuando son menores, el costo disminuye, ¿no? Es muy importante ver ese tema, ¿no? Que siempre las armaduras tienen que ir sentadas en la luz libre más pequeña, ¿ya? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Acá está nuestra armadura de color rojito, el de color negro es el área de techar. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la separación entre armaduras? Muy bien, la separación entre armaduras vendría a ser justamente esto, ¿no? Esto, acá hacemos otro y acá hacemos otro. Esto es lo que vendría a ser la separación entre armaduras, mis estimados. Todo esto. ¿Ven? O sea, prácticamente estamos hablando, lo que estoy sombreando ahorita es el área tributaria, ¿no? Y la separación de armaduras vendría a ser netamente esto, miren. Esta distancia, ¿ya? Esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Esta es una distancia D, ¿no? Básicamente se refiere a esa distancia entre armaduras, ¿ya? Ahora, el peso del elemento interno, el peso de la correa, el peso de elemento externo, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere al peso del acero, ¿ya? ¿Qué material voy a utilizar para mi estructura, ¿no? Para mis tramitos, para realizar esta armadura, ¿no? ¿Qué material? Obviamente, ¿no? Como ya les había explicado en un otro video anterior, en la cual se tiene que realizar una pequeña visita, ¿no? A la ferretería o de donde vamos a comprar, ¿no? Algo así como una cotización para poder ver, ¿no? Cuáles son los tipos de acero con los cuales se cuenta y preguntar, ¿no? Por el tema de las especificaciones técnicas, ¿ya? En las especificaciones técnicas vamos a encontrar obviamente el peso, ¿no? Muy importante, ¿ya? Muy importante acá mencionar, mis estimados, que estos tipos se podría decir, de secciones varía, ¿no? Es muy importante que mencionar, varía. Algunos, esta armadura que miramos acá lo hacen con secciones tubulares, otros lo hacen con secciones C, otros lo hacen con secciones G, y así, ¿no? Existen variedad de formas de hacer, ¿no? Con todo tipo de secciones, ¿no? Justamente acá es lo que se analiza, ¿no? Si es que esa sección me va a cumplir, si es que no me cumple, ¿qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Para eso es el procedimiento del análisis, ¿no? Que nosotros hacemos, ¿ya? Acá les presento, ¿no? Una pequeña tablita en la cual me permite a mí conocer el peso de la calamina, ¿no? De acuerdo a sus espesores, ¿no? Esto lo he sacado de una especificación técnica, ¿ya? Y acá vemos, ¿no? Básicamente un cuadro en la cual a mí me permite ver, ¿no? Cuál es el peso de la sección, ¿no? Del acero en este caso. Esta tabla se ha sacado de la especificación técnica, es muy importante mencionar. Como les menciono, ¿no? Todo tiene que salir de la especificación técnica del propio material que vamos a utilizar. Ya, esto es de la especificación técnica y justo vamos a utilizar este acero, ¿ya? Acero sección G, en este caso G, 100 por 50 por 15 por 3, ¿ya? Y su peso es 4.95, ¿no? Kilogramos sobre metro, ¿ya? Muy importante conocer, ¿no? La especificación técnica
del material, ¿ya? Básicamente eso vienen a ser los datos previos, ¿no? Ahora, con respecto a la área tributaria, creo que ya les he explicado. Con respecto al lo mismo, ¿no? De acuerdo superior, acuerdo inferior. Casi lo mismo, ¿ya? Ahora, el peso de la armadura, mis estimados, básicamente esto es un metrado, ¿no? Un metrado de cargas. ¿Cómo lo calculo? Este metrado que miran acá es básicamente sumar, ¿no? ¿Cuánto es la longitud total que va a entrar, ¿no? En mi armadura? La longitud de acero me refiero, ¿no? Del perfil, ¿cuánto va a entrar? Lo sumo y lo calculo, ¿no? Básicamente acá me va a entrar 21 metros lineales prácticamente, ¿no? En las cuerdas internas y en las cuerdas externas 24.5, ¿no? Y lo multiplico por su peso, ¿no? Su peso ya sabíamos que está acá arriba, simplemente está jalado la fórmula y lo calcula, ¿no? ¿Cuánto es el peso, ¿no? De igual manera de abajo. Y el área tributaria lo mismo, ¿no? ¿Cómo calculo la área tributaria? Simplemente es la luz por la distancia, ¿no? Entre cerchas o entre armaduras, ¿no? Y así calculamos el peso, ¿ya? Así calculamos el peso de nuestra armadura, ¿no? Posteriormente seguimos con el peso de las correas, mi estimado. Es muy importante conocer el tema de las correas. ¿Por qué? Porque como les menciono, ¿no? En este apartado que estamos es metrado de cargas. En el metrado de cargas consideramos no solamente el peso propio de la armadura, que es una carga ya de entrada, ¿no? De golpe. También necesitamos las cargas que van a actuar sobre ellas, ¿no? Como es la correa, ¿no? La correa, ojo, son esas viguetas o vigas, también llamadas, en la cual van sentadas las calaminas, ¿no? ¿Ya? Calculamos el peso de las correas, lo mismo, ¿no? Hacemos una sumatoria de cuánto de longitud va a tener mis correas en total, lo multiplico por su peso y calculamos el área tributaria y calculamos su peso, ¿no? Y así, ¿no? El peso de la cobertura ya sabemos de acuerdo a su especificación técnica, ¿no? De la tablita, ¿no? ¿Qué es lo que procedemos, mis estimados? Procedemos a ver el tema ya de la carga muerta y carga viva, ya dirigiéndome, ¿no? Para poder calcular esas cargas puntuales o cargas distribuidas que van a ir en mi estructura para yo poderle analizar en mi SAP, ¿no? Calculamos la carga muerta, el peso propio ya lo habíamos calculado, la cobertura también ya la hemos calculado, prácticamente resumen, ¿no? Y sumamos, nos da 6.19. El peso de las correas aparte lo pongo, ¿por qué? Porque el peso de las correas se puede decir, tiene un ángulo, ¿no? Un ángulo de inclinación, ¿no? Entonces ese ángulo de inclinación que tiene esas correas, ¿por qué? Porque justamente porque van sentadas encima de mi armadura, ¿sí o no? Entonces al ir sentada encima de la armadura tiene un ángulo de inclinación, justamente es por eso que debido a que tiene un ángulo de inclinación lo tengo que dividir entre el coseno de ese ángulo para yo poder tener mi carga en se puede decir en un solo plano, ¿no? De igual manera, ¿no? Con mi carga viva lo que estoy considerando 30 para este caso, ¿ya? Pero ingeniero, ¿por qué 30? Me dirán, ¿no? 30 es lo mínimo que se considera, ya mis estimados. Es muy importante mencionar que 30 es lo mínimo. Obviamente, ¿no? Si es que existe viento, si es que existe sismos, si es que existe, no sé, lluvias y así, ¿no? Estas consideraciones varían, ¿no? Varían de acuerdo a lo que me especifica la norma. Pero lo mínimo, si es que te quieres librar, mi estimado, lo mínimo es 30, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo. O sea, no tienes que considerar menos que 30, ¿ya? Esto es lo aceptable por la norma, ¿ya? Ahora pasamos a la cuerda superior, ¿no? La cuerda superior va a ser lo mismo, ¿ya? Lo mismo, el mismo procedimiento prácticamente. Esto es la carga muerta, esto es un resumen prácticamente. La carga muerta es un resumen, la carga viva es un resumen que es 30. Y aplicamos, ¿no? Es una combinación, es esta combinación y obtenemos cuánto es la carga bruta, ¿no? El peso total, ¿no? Que para este caso es 42.8, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, mis estimados, ya procedemos a distribuirlo, ¿no? Como cargas puntuales, ¿ya? Pero la pregunta, ¿no? Pero ingeniero, ¿por qué lo vamos a distribuir como cargas puntuales?
Una respuesta muy sencilla, es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque los distribuimos en el nodo, ¿no? Y así más fácil de entender también, ¿ya? Entonces, esto es mi carga distribuida, ¿no? Como vemos, a kilogramos sobre metro cuadrado, está en un área, ¿no? Entonces, lo que queremos es, se podría decir en este caso, lo multiplicamos por la separación y ya tenemos una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida en su longitud, ¿no? Por así decirlo. Pero luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre la cantidad de puntos para obtener cargas puntuales, ¿no? En este caso, me salió 125.5, ¿no? Estas son las cargas puntuales, mis estimados, como pueden ver acá, ¿ya? Si se dan cuenta, 125.53 da lo mismo, ¿no? Ya estamos idealizando el metrado de cargas que hemos hecho. Ahora, en los apoyos, ingeniero, ¿por qué está variando? Me dirán, ¿no? Siempre en los apoyos es importante mencionar que va a la mitad, ¿no? Va a la mitad siempre, ¿ya, mi estimado? Muy importante. En otras palabras, 125.53 entre 2 es 62.5, ¿no? Acá va siempre la mitad, ¿ya? Una vez ya idealizado, se puede decir, ya realizado mi metraje de cargas, ya dibujado, ¿qué es lo que procedemos, mis estimados? Lo que se procede es básicamente ir, ¿no? al software SAP y analizarlo, ¿no? Analizarlo. En mi canal he subido un video del software SAP en la cual se explica, ¿no? A detalle cómo es que se calcula, ¿ya? Las fuerzas internas, ya ha tenido todas estas cargas, ¿no? Puntuales, ¿ya? Acá al costadito ya les presento los resultados, ¿no? Los resultados. Estos son los resultados, mis estimados, de cada trámite. Se dan cuenta, son bastantes, ¿no? Esto es justamente lo que me bota el SAP. También existen diferentes aplicaciones, existen diferentes software que me puedan calcular, ¿no? Nunca está de más aplicarlo, ¿no? Nunca está de más usarlo, ¿ya? Pero mi recomendación siempre es usar el SAP, ¿no? Ya, mi estimado, entonces lo analizamos así y obtenemos, ¿no? Como ya les he mencionado, cuáles son las fuerzas internas. Para este caso, las fuerzas internas son todo esto, ¿no? Estas fuerzas internas, ¿no? Para cada trámite, ¿ya? Ahora, la pregunta, ¿no? Ingeniero, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que procede? Lo que procede es, si es que yo deseo, para este caso, diseñar todo lo que es de la brida superior, brida inferior, diagonales, montantes, todas estas barras, yo tengo que elegir el más crítico, ¿ya? Elijo el más crítico. Por ejemplo, todo esto de acá, la parte superior, lo llamamos brida superior. Toda la parte de abajo lo llamamos brida inferior. Y todo en la parte del medio lo llamamos montantes, las que están en dirección vertical, y diagonales, las que están en diagonal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bajo ese sentido, por ejemplo, si quisiéramos diseñar todo lo que es brida superior, como la mencioné ya, toda la línea de la parte superior, elegimos el más crítico, ¿ya? Elegimos el más crítico y cogemos ese más crítico para poder analizarlo, ¿ya? Solamente esa sección, ¿ya? Analizamos, diseñamos esta sección, digamos, esta es la más crítica, y lo que procede, nos vamos, uniformizamos a todo. ¿Y por qué, ingeniero? Dirán, ¿no? Porque si es que me cumple para el más crítico, obviamente, ¿no? Me va a cumplir para los demás, ¿no? Que tienen una carga menor, ¿no? Ya, mis estimados, es por eso, ¿no? Que es muy importante calcular las fuerzas internas con el SAP, ¿no? Que para este caso ya les he mostrado, ¿no? Acá tengo, todo esto son las fuerzas internas, ¿ya? Todos son las fuerzas internas. ¿Qué es lo que yo hago? Selecciono, ¿no? Brida superior, brida inferior, ¿no? Brida superior, brida inferior. Por ejemplo, acá está, mira. Acá está mi leyendita. Por ejemplo, todo lo que es celeste es brida superior. En otras palabras, todo esto es brida superior. ¿Qué es lo que hago? Selecciono, ¿no? La más crítica, la que tiene carga mucho más mayor que todas, ¿no? La mayor carga, busco y justamente tengo acá uno, tengo acá otro y así, ¿no? Tengo dos que prácticamente son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomo la más crítica
y esa misma la diseño, ¿no? La tomo como para mi diseño, ¿no? Acá están mis estimados. Esto es, la diseño en función a esto y procedo, ¿no? Para calcular mi brida superior en este inferior que en este caso. Y ya pues. El P último, ¿a qué se refiere el P último, estimado? El P último es justamente, ¿no?, lo que nos bota el SAP, ¿ya? El esfuerzo interno mayor que nos bota el SAP, ¿ya? Para este caso estamos en un diseño de tracción, es muy importante mencionar. Ya, entonces la longitud tenemos, cuando es la longitud, ingeniero, es 65.2 centímetros, muy importante respetar las unidades. Y luego este es phi, ¿no? Estos phis ya vienen ya de cajón, de acuerdo a normativa, es muy importante tener en consideración. Esto es el esfuerzo Y tenemos también el esfuerzo último, ¿no? El FU, ¿no? Y así calculamos el área de cero a cubrir y luego calculamos la varilla, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Es muy importante ver si es que esta varilla que yo he asumido para mi diseño, para mi análisis, va a cumplir, ¿no? Lo analizamos, lo calculamos su área, su Y, su inercia y demás cosas, ¿no? Propiedades de la sección básicamente, ¿no? Calculamos y nos da eso, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Desde arriba tenemos 5 y desde la base también tenemos 5. Entonces, es muy importante acá mencionar que se calcula para las dos direcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado me puede cumplir, pero por el otro lado, quién sabe no. Si es que no me cumple por uno de los lados, automáticamente la estructura, se puede decir, no es viable, ¿no? Pero si es que me cumpliera por los dos lados, está ok, ¿no? Y así, ¿no? Calculamos el área y luego los radios de giro, muy importante, ¿ya? Justamente estas propiedades de la sección calculamos en ambas direcciones. ¿Para qué? Para yo poder obtener estos radios de giro, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos radios de giro a mí me permite, se puede decir, facilitan básicamente, ¿no? Aplicar en las fórmulas que vamos a ver abajo, ¿ya? Este área de la varilla es básicamente el área de la sección, ¿no?, que estamos tomando, ¿no? Que para este caso es una sección G, 100 por 50 por 15. Y así, ¿no? Verificamos la estabilidad por pandeo, y así, ¿no? Vemos si es que cumple o no cumple la carga actuante sobre la carga nominal, ¿no? Y vemos que sí me cumple. Verificamos el tema por corte, me cumple. El diseño de las barras de compresión, vía superior, es otro ya, ¿no? Es otro diseño. En este caso estamos diseño por compresión. Ojo, es muy diferente, ¿no? Diseño por tracción que por compresión, ¿no? Ahora, en diseño por compresión, obviamente, ¿no?, los datos de entrada van a ser lo mismo. Obviamente este P último es lo que me bota el SAP, va a ser diferente, ¿no? El mayor, pero en este caso a compresión, ¿no? Calculamos el área de acero, asumimos la varilla, las propiedades obviamente, ¿no?, en cada dirección, y así calculamos los radios de giro y luego procedemos a las verificaciones, ¿no? Si nos damos cuenta acá, solamente tenemos una sola, cuando calculamos la esbeltez y luego calculamos la carga nominal, lo único que tenemos que hacer es una verificación, ¿no? Que la carga actuante sea menor a la carga nominal y me cumple, ¿no? Y luego, una vez diseñado, hasta ahorita hemos diseñado la brida superior y brida inferior. Ahora, es importante diseñar también los elementos internos, ¿no? Como es las diagonales y las montantes. Pero lo que acá se distingue es por su comportamiento, no si está tracción o está compresión. Para este caso vamos a diseñar los elementos internos que están a tracción, ¿ya? Elegimos el más crítico. Vuelvo a decir, la pregunta, ¿no, ingeniero? ¿A qué se refiere este más crítico? Vamos a la tablita que nos ha botado el SAP y sacamos, ¿no?, la más crítica de los elementos internos, ¿no? La carga más crítica, ¿no? La carga más alta, ¿no? Ya, prosiguiendo, la longitud, los phi que ya mencioné y los Fs, Y y Fu, ¿no? Calculamos el área de acero, asumimos la varilla y calculamos las propiedades para poder calcular los radios de giro, verificamos por pandeo y vemos, ¿no?, de que si me cumple o no me cumple, ¿no? En este caso, la verificación por pandeo me cumple, la verificación por corte me cumple, ¿no? Y así diseñamos ahora los elementos internos que están a compresión, de igual manera, ¿no?
Vemos ahí, calculamos los radios de giro y vemos que me cumple. Básicamente ese es el diseño que se tiene que hacer, ¿no? El tema de diseño por tracción, por compresión, es la única separación que se hace, ¿no? Para ese tema de acero. Obviamente, ¿no? Haciendo todos sus nodos en un solo punto, ¿no? Es muy importante ser mencionado, porque si lo vamos a dar por el medio, ahí también se podría analizar, ¿no? Pero ya tiene otro tipo de función, otro tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, este es para el primer caso, ¿no? Ya un poco a grosso modo voy a explicar el segundo caso, que es la opción 2, ¿no? La opción 2 es casi similar, ¿no? Lo único que no tiene su pancita, ¿no? Su panza en el medio, que me permita básicamente, se podría decir, arquitectónicamente se mira mucho mejor cuando tiene, en este caso, su pancita, ¿no? Personalmente para mí, ¿no? Pero eso ya va a depender, ¿no? Del servicio que se está haciendo, para qué se va a utilizar y demás cosas, ¿no? Para este caso, el diseño es lo mismo, mis estimados. Si se dan cuenta, el diseño es lo mismo, lo mismo. Calculo el metrado de cargas, determino mis fuerzas puntuales en cada nodo. Ojo, es muy importante mencionar en cada nodo. Vuelvo a repetir, en los apoyos siempre va a la mitad. Y así, ¿no? Calculamos la brida inferior, elegimos el más crítico y con el más crítico calculamos si es que me cumple o no me cumple y vemos que sí me cumple, ¿no? Calculamos la brida superior, de igual manera me cumple, los elementos internos por tracción me cumple y los elementos internos por compresión me cumple, ¿no? El diseño es lo mismo, mis estimados. Ahora, la pregunta, ¿no? Pero ingeniero, ¿de qué nos sirve que hayamos hecho dos opciones? Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? Como ya les mencioné al principio, ¿no? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos, no hay problema. No hay problema, mis estimados. Puedo utilizar cualquiera de las dos, pero el detalle es que cuando yo realizo mi análisis, mis estimados, veo, ¿no? Los puntos más críticos, los nodos más críticos, ¿no? Cuando yo veo los nodos más críticos, ¿qué es lo que a mí me facilita? Me facilita reforzar esos puntos, ¿no? Tal es el caso como vemos la opción 1. La opción 1, el nodo más crítico, ¿cuál sería? Si es que yo hago mi análisis en SAP, este es el nodo más crítico, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo que reforzar, ¿no? Y obviamente, ¿no? Los apoyos son nodos críticos, ¿no? Los apoyos y este lado, ¿no? Pero si es que nos vamos por esta opción 2, que básicamente es similar, pero no tiene su pancita, ¿cuál es el nodo más crítico? El nodo más crítico va a ser los apoyos, ¿no? Los apoyos, ya no va a ser tanto en el centro. ¿Por qué? Porque ya no va a haber mucha carga, ¿no? Todo está uniforme, todo está básicamente, por así decirlo, controlado, ¿no? Porque no hay ninguna variación de geometría, nada. Básicamente acá serían los apoyos, ¿no? Y así, ¿no? Sería bueno analizar así pieza por pieza y ver cuál es, en dónde está incrementando el esfuerzo para así poder reforzar, ¿no? O para así supervisar mejor, en este caso, el armado, ¿no? Estrictamente en ese lugar, ¿no? Para poder verificar, ¿no? Y así tener esa seguridad, ¿no? De que mi estructura va a funcionar para ese tipo de luces, ¿no? De esa magnitud, ¿no? Luego, obviamente, ¿no? Existen largueros. Por ejemplo, en este caso solamente habíamos hablado de los pórticos, ¿no? Pero en la parte transversalmente existen vigas que unen esos pórticos, ¿no? Así también existen largueros, ¿no? Que es donde se sientan las calaminas, ¿no? Justamente este es el diseño, ¿no? Si nos damos cuenta es casi similar. El tema es que acá se diseña por flexión. Obviamente, ¿no? Es algo lógico. Las vigas siempre son por flexión. Y en acero esta cosa no cambia, ¿ya? Los datos iniciales de entrada, ¿no? Ya sabemos, ya esto obviamente no saca el plano. Y así, ¿no? Hacemos un pequeño metrado de cargas. Y de igual manera la carga viva. Y calculamos las propiedades, ¿no? De la sección para poder determinar sus radios de giro. Y luego calculamos el momento elástico, el momento plástico, el factor de reforma y la carga distribuida nominal, ¿no? Para poder determinar
si es que mi viga va a soportar esa carga, ¿no? En este caso me dice, ¿no? La carga máxima que se puede aplicar a la viga es esto, ¿no? Lo comparo con mi metrado de cargas, si es que cumple o no cumple, ¿no? Y ahí puedo ya sustentar o dar una conclusión técnica, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Es este el procedimiento que se realiza para diseñar, ¿no? Esas estructuras metálicas o cerchas metálicas o techos metálicos con luces grandes, ¿no? Y bueno, eso es todo, mis estimados. Así es que, bueno, ¿no? Un gusto poder compartirles y cualquier cosa, cualquier consulta, siempre, ¿no? Estamos ahí pendientes al WhatsApp, como ya le mencioné, ¿no? Si que tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, háganmelo saber, ¿no? Al chat privado si es posible. Y como ustedes saben, ¿no? Siempre estamos respondiendo ahí a los que me escriben. Siempre tal vez me demoro una hora, tal vez me demoro media hora, quién sabe, 2 horas, 3 horas, pero siempre respondo, ¿no? Siempre estamos ahí apoyando a la gente que necesita, ¿no? Sin más que decir, mis estimados, un gusto poder compartirles un poco sobre el diseño de armaduras, de techos, y nos vemos hasta la próxima. Saludos.